La salmonelosis es una enfermedad zoonótica. Esto quiere decir que es transmitida a través de animales y seres humanos. Es infecciosa y es transmitida por una gran variedad de alimentos, como lo son las carnes crudas rojas, aves de corral y mariscos, y también los huevos crudos o poco cocidos, los productos lácteos no pasteurizados, y las frutas y verduras contaminadas. Esta enfermedad no es mortal, a excepción de niños, ancianos e inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son diarrea, náuseas, vómitos, dolor estomacal, fiebre baja, dolor muscular y dolor de cabeza. Esta puede durar de 4 a 7 días y puede llegar de 6 a 72 horas a empezar los síntomas. Como vemos, aquí tenemos el intestino delgado sano, la mucosa se ve bien, y este es el intestino delgado, este es el sano, el órgano sano. Bueno, aquí tenemos al intestino delgado afectado, aquí vemos que tiene salmonelosis y su mucosa que está rojiza. Las funciones. El intestino delgado está conformado por 3 partes: el duodeno, yeyuno e íleo. La función principal del intestino delgado es recibir adecuadamente los nutrientes a nuestro organismo. Para este proceso se necesita la digestión y la absorción de nutrientes. Las células epiteliales secretan enzimas que estas van dirigidas hacia el quimo. Estas se convierten en partículas muy pequeñas para de esta manera ser más absorbidas fácilmente. A su vez, el duodeno mezcla alimentos con bilis y enzimas pancreáticas para ser absorbidas. Para ser absorbidas los carbohidratos, grasas y proteínas. En el duodeno y en el yeyuno se absorben las proteínas y carbohidratos, y el yeyuno absorbe las grasas, la mayoría de las grasas. El íleo absorbe bilis, vitamina B12 y absorbe todo lo que no digirió el duodeno y el yeyuno. Cuando el órgano está afectado, tiene una insuficiencia de producción de enzimas, a lo que hace es que tenga una mala absorción de nutrientes al intestino delgado. Ok, ¿por qué estamos hablando del intestino delgado? ¿Por qué no estamos entrando en este órgano? Bueno, porque precisamente la salmonela se aloja en el intestino. Vamos a hablar específicamente de que la salmonela tiene 2 especies, que es la entérica y la Bongoy, la Bongoy. La entérica y la Bongoy. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en una especie de salmonela entérica cuyo serotipo es Latifimurio. Es donde nos vamos a centrar. Como habíamos mencionado, bueno, esta bacteria se va a alojar en el intestino delgado con facilidad. Esto debido porque es una bacteria gram negativa que tiene un flagelo, ¿no? Eso le permite pues moverse y adherirse a este intestino. Algo muy importante es que es una bacteria anaeróbico facultativo, es decir, puede respirar con o sin oxígeno. Eso también le permite la facilidad de sobrevivir. Precisamente es una causante de lo que es la salmonelosis. Como podemos ver en la imagen, bueno, esta Salmonella typhimurium es la causante de salmonelosis, o genéricamente conocida como gastroenteritis.
Algo muy importante de esta bacteria es que puede vivir también en la humedad, puede identificarse por medio de un agar de sangre o un agar vacunqui, igual para su identificación. Es una bacteria muy interesante ya que se reproduce por medio de bipartición o fisión binaria, es decir, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, ella crea clones de sí misma, una bacteria madre o célula madre puede llegar a tener 2 células hijas y bueno, así es como se va a reproducir fácilmente. Es una bacteria que va a sobrevivir de 35 a 43 grados centígrados y puede incluso sobrevivir a temperaturas bajas de 5 grados hasta morir hasta los 46 grados centígrados también. Como habíamos visto, bueno, es resistente a la humedad en donde puede llegar a reproducirse. Algo muy importante también de esta bacteria es que esta bacteria, los macrófagos, son los glóbulos blancos, se encargan de la eliminación de esta bacteria y muchas veces no lo consiguen. Llegan a envolver a esta bacteria, pero no llegan a destruirla. Y eso que puede ocasionar, bueno, que la bacteria pueda utilizar incluso a los macrófagos, a estos glóbulos blancos, para transportarse a otras partes de nuestro organismo. Su nutrición es algo también muy importante, va a ser un organismo con pocos requerimientos nutricionales, es quimiorganótrofo, es decir, que puede utilizar todos los compuestos orgánicos para poder tener energía a sí misma. Algo muy importante, como les había mencionado, que es anaeróbico facultativo. Puede ser anaeróbico y aeróbico, utilizar oxígeno o no utilizar oxígeno. Cuando es una bacteria anaeróbica, puede fermentar en glucosa, es decir, va a utilizar el azúcar de los hidratos de carbono para obtener ATP, para obtener energía finalmente. Y bueno, seguir su vida, ¿no? Seguir reproduciéndose y siguiendo infectando el organismo. Cuando es aeróbica, puede utilizar el nitrato y el citrato. Ahí vemos precisamente las moléculas de nitrato y citrato, en la parte de arriba el nitrato, el citrato, para de igual forma obtener energía cuando es aeróbica. Y algo muy importante de esto es que puede puede descarboxilar lisina. ¿Qué quiere decir esto? Que puede descarboxilar el aminoácido esencial que es la lisina, un aminoácido de proteínas, y con esto puede producir una amina que se conoce como cadaverina. ¿Qué es esta amina? Bueno, es la culpable, por decirlo de esta forma, de generar olores fétidos, inclusive. Es una destrucción de las proteínas. Olores fétidos pueden ser en heces, saliva, orina, todo esto es amina. Y bueno, es, como habíamos mencionado, es lo que va a ser lo causante de descarboxilar glicina, que es uno de los objetivos también de la salmonela, pues destruir la proteína, que es un macronutriente pues, esencial en nuestro organismo. Bueno, las toxinas que dañan a nuestro aparato, a nuestro intestino delgado. Cuando la bacteria de la salmonela entra en nuestro aparato digestivo y se incrusta en nuestro intestino delgado, suelta ciertas toxinas y estas toxinas son las que les ayudan a provocar varios de sus síntomas y con el daño que nos hace que sea más fácil su reproducción y pueda vivir mucho más tiempo. Las toxinas que suelta la salmonela son enterotoxinas, endotoxinas y citotoxinas. Como les había comentado, estas son las causantes de algunos de los síntomas que provoca la salmonela. Las enterotoxinas son las causantes de provocar náuseas, cólicos, vómitos y las diarreas en el caso de la salmonela. Las endotoxinas se dividen en tres, que es el antígeno O, su núcleo que está compuesto por un oligosacárido y por el lípido A. Estos tres forman y provocan provocan una reacción inflamatoria en nuestro intestino delgado. También las endotoxinas suelta pequeñas cantidades de interleucina y la interleucina es la causante y provoca una reacción a la fiebre y es la que causa la fiebre en la salmonela. Y la citotoxina es aquella que causa y daña la mucosa intestinal, provocando así igual la reacción inflamatoria en nuestro intestino delgado. Bueno, ¿por qué hay una mala absorción de los macronutrientes y micronutrientes? Como sabemos, la mayoría de las moléculas digeridas se absorben en lo que son el intestino delgado, lo cual está recubierto de proyecciones microscópicas llamadas microvellosidades, que estas se encargan de absorber cada uno de los nutrimentos, como son los lípidos, proteínas, carbohidratos,
deshidratación y como sabemos el agua es uno de los principales transportadores de nutrientes. Entonces al no haber la suficiente cantidad de agua, lo que hace es que no se puedan absorber correctamente los nutrientes o sea difícil de absorberse. E incluyendo que nuestra paciente presentó lo que es la salmonelosis, presentó lo que es la diarrea, hace que su marco regulatorio de alimentación sea muy limitado, por lo que al mismo de que presenta lo que son síntomas de diarrea no pueda comer todo lo que necesite para que se pueda absorber en el cuerpo. Por ello, al momento de ser instalada en el hospital, lo que hace que presente lo que son síntomas o signos de cansancio y de anorexia, por lo mismo de que no hay una buena absorción de los nutrimentos. Bueno, las alteraciones en minerales y en las moléculas orgánicas que sufre nuestro cuerpo al contraer salmonela. La principal de ellas, como ya lo había comentado en mi primera, es la pérdida de agua, con lo que lleva a una contracción del volumen intravascular. Esto se debe a la mala hidratación o a la deshidratación que sufrimos en base a la diarrea y a la salmonela. La segunda alteración es en los niveles séricos del sodio. Esto puede llegar a ser hiponatremia o hipernatremia, que esto se da a causa igual de lo mismo de la deshidratación y por causa de la anorexia que llegó a tener nuestro paciente en nuestro caso clínico. En los niveles séricos también sufre alteraciones en los niveles séricos del potasio, que esto puede ser hipercalemia o hipocalemia. También en el equilibrio ácido básico, y esto se da en base a un aumento de los niveles séricos del bicarbonato, del dióxido del carbono, del aumento de nuestro pH y de un incremento de los niveles séricos del cloro. También se da en un aumento de concentración sérica de hidrógeno ureico y de creatinina y en el aumento de concentración de la glucosa. Bueno, hay que tomar en cuenta el marco regulatorio para prevenir lo que es la salmonela. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que son las características organolépticas, como lo son el color, la apariencia, el olor, la textura y el sabor. Bueno, lo que son las carnes rojas tenemos que tomar en cuenta el color de cada una de ellas, es decir, no tienen que tener algún color antígeno a es decir, no tienen que presentar colores cafés o algún tipo de golpes ya sea morados o verdes. En el caso de los huevos no tienen que tener algún tipo de olor maloliente, ya que este puede presentar que tiene algún tipo de microorganismo dentro de él. Asimismo, con las frutas y verduras no tienen que tener algún tipo de golpe o algún tipo de textura extraña. Asimismo, el Código Alimentario Mexicano establece ciertas normas para la prevención de microorganismos en lo que es la alimentación o manipulación de los alimentos. En este caso, la CODEX anuncia varias normas, como lo son para las carnes rojas, lo que son las carnes de ave, los huevos y para la preparación y venta de alimentos de la vía pública. En este caso me centraré en este código, ya que principalmente la paciente lo que hizo fue consumir fuera de casa. Entonces es importante tomar en cuenta las prevenciones de la manipulación de los alimentos en las vías públicas, es decir, cada uno de los puestos que se encuentran en la calle deben de estar limpios, en la superficie no tiene que haber ningún rastro de polvo, de grasa o de suciedad. La persona que esté manejando o manipulando los alimentos debe tener buena higiene personal, asimismo se deben de ver que sus instrumentos de manipulación deben estar completamente limpios. Y algo muy importante que me pareció a mí fue que cada uno de los puestos que están en las calles deben tener códigos y licencias aprobando que tienen una buena salubridad. Asimismo, la industria alimentaria crea protocolos y de vigilancia para que la seguridad tanto dentro y fuera del establecimiento sea buena y sea realmente segura. Con ello se debe haber también un buen control de producto y acabado de los productos alimenticios. Debe haber un buen mantenimiento de higiene en las instalaciones, es decir, en cocina y para todas aquellas instalaciones que utilizan todos los comensales. Y debe haber un mejoramiento de la conservación de los alimentos, es decir, para aquellos que tengan que estar refrigerados, deben mantenerse a ciertas temperaturas, es decir, no mayor de 4 grados. Para prevenir la salmonela debemos de tener 5
ciertos puntos de cuidados y uno de ellos es la limpieza. La limpieza se refiere a tener o a manipular los alimentos con una debida higiene personal, con un lavado de manos. También es tener limpio los lugares donde cocinamos los mismos alimentos y donde están colocados o guardados esos mismos alimentos. La separación de alimentos, en la separación de alimentos no se refiere a separar los alimentos que estén en buen estado o a los que estén en un proceso o se noten en un proceso de descomposición o tengan golpes o fracturas. En el caso del huevo, cuando un huevo tiene el cascarón roto, quebrado, es importante separarlo, ya que en estos casos la salmonela es muy factible o hay mayor posibilidad de introducirse en el alimento y propagárselo en base al contacto con los demás huevos. También es evitar la contaminación cruzada, separando carnes rojas y teniendo una buena refrigeración y una buena conservación, teniendo los alimentos en los lugares que cada alimento requiere. Si requiere una temperatura, mantenerlo a esa temperatura. Y para evitar, también es importante que no limpiemos los alimentos hasta antes de ser cocinados, ya que al momento de limpiarlos y dejarlos en una zona o meterlos en el refrigerador, hay mayor posibilidad de un mayor incremento de microorganismos, y al momento de que ya los vamos a utilizar, ya cuentan con una mayor cantidad de microorganismos. Y ahora, si ya me enfermé de salmonela, o si en este caso, retomando a nuestro caso clínico, sigue, ¿no? Ya me enfermé, ya me curaron. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, las principales recomendaciones que nosotros como técnicos de nutrición podemos aportar es una dieta astringente. ¿Y qué significa esto? Pues una dieta que puede ser antiinflamatoria, antibacteriana, antioxidante, que producen algunas moléculas conocidas como taninos, cuya función es proteger los tejidos, en este caso del intestino, en contra de los radicales libres. ¿En qué se basan estos? Bueno, son los principales alimentos astringentes. Por ejemplo, más sobresalientes el arroz. ¿Qué es lo que ocasiona el arroz? Bueno, el arroz tiene una propiedad que puede ser para estreñirse, en este caso, que hubo un lapso de diarrea prácticamente. El pescado blanco, la pasta, el té verde, muchísimos alimentos antioxidantes van a funcionar para que nosotros, si ya presentamos estos síntomas de salmonela, ahora tengamos una mejor recuperación y podamos sanar. Algo muy importante es que esta dieta no tiene que ser por un lapso muy largo, porque los taninos, estas moléculas, pueden detener la absorción de hierro y de calcio. Entonces, si nosotros que ya nos enfermamos seguimos consumiendo estos alimentos astringentes, pues vamos a tener una mala absorción de hierro. Entonces también va a ser dañino en un lapso de tiempo. Bueno, en nuestra conclusión del caso clínico, nosotros concluimos que la bacteria presente en este caso fue la bacteria de la Salmonella typhimurium, ya que no presentó una fiebre mayor de 38 grados. Asimismo presentó lo que fue cansancio, por lo mismo de la deshidratación, presentó anorexia y presentó también dolores musculares. A comparación de la fiebre tifoidea, nuestra paciente no presentó sudoraciones ni escalofríos. También nosotros llegamos a nuestra conclusión de que fue la Salmonella typhimurium, ya que en nuestro caso, nuestra paciente no sufrió o no se notaron sangrados en sus heces fecales, y su llegado al estado de anorexia se debió a la mala absorción y a la deshidratación que sufrió en base a las diarreas que estuvo teniendo. Y finalmente, esta bacteria Typhimurium, serotipo Typhimurium, es una de las bacterias más cotidianas, por decirlo así, aquí en México. De hecho, hubo una noticia donde se encontraron precisamente rastros de esta bacteria Typhimurium en los huevitos Kinder de los niños y tuvieron que retirar los lotes. Es una bacteria muy común, muy patógena, pero que también no llega al extremo como lo puede ser la fiebre tifoidea, por la cual también descartamos precisamente esta bacteria.
están nuestras fuentes o referencias bibliográficas y o nuestras fuentes de consulta, y pues eso fue todo. Pásale tantito de las dietas